Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás? Damos Buenas la tardes. bienvenida a Cristina Montoya, que es nutricionista, dietista, miembro de la Asociación Canadiense del Síndrome de Sjögren, paciente de Sjögren y artritis reumatoide. Vamos a comenzar su presentación sobre la inflamación y la alimentación. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Jenny, y muchas gracias por la invitación. Así como dices, yo he tenido Sjögren's desde que tengo 8 años, ya han sido 30 años con Sjögren's. Y entonces, a través de todos estos años, he aprendido como algunas pautas para convivir con el Sjögren's, porque la verdad no hay cura. Entonces, traté como de transformar un poco la presentación e identifiqué lo que yo llamo mis 5 R's para combatir la fatiga en el síndrome de Sjögren's. En muchas de estas partes voy a tocar varios puntos o varias de las preguntas que me pasaron y ojalá pues que pueda responder a sus dudas. Entonces, empezando, tengo una agenda. Entonces, quiero exponerles lo que es entender un poco del círculo vicioso en la fatiga del síndrome de Sjögren's. La verdad, no hay como una solución concreta hacia la fatiga y yo les voy a explicar por qué. También cuál es el impacto que tiene el síndrome de Sjögren's en el sistema digestivo, que es realmente lo que más me ha impactado a mí en todos estos años. Y mis 5 R's para combatir la fatiga, que es como a través de los años, los métodos y también como la ciencia que me ha ayudado a sobrevivir con este síndrome. Entonces, mirando un poco sobre la evidencia, y de hecho hay como un círculo vicioso, ¿cierto? Cuando se trata del Sjögren's de síndrome primario. Entonces tenemos esa fatiga, ¿cierto? Mental y física. Algunos sentimos dolor y esa intensidad pues varía dependiendo pues como del grado de la severidad de la condición. Esa fatiga y dolor nos lleva a tener un sueño y un cansancio, pero más que todo es en el día. O sea, nosotros necesitamos dormir en la noche, pero resulta que estamos con tanta fatiga y tanto dolor que no podemos dormir y entonces estamos cansados y somnolientos todo el día. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Entonces, a una depresión, ansiedad y también a sentimientos catastróficos como ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero ¿cuándo se va a terminar? Entonces, mira que es un círculo vicioso. ¿Qué más? En términos de qué pasa con el síndrome de Sjögren's, entonces en abril es el mes de la concientización del síndrome de Sjögren's en Estados Unidos. Y yo estaba leyendo sobre Sjögren's y esa fue la imagen que pude analizar. Entonces, mira que nosotros estamos en desventaja fisiológicamente. Una persona saludable puede producir hasta 1,5 litros de saliva al día, constante saliva. Nosotros, o los que tenemos un síndrome de Sjögren's severo, apenas si mucho, unas 150, 300 mililitros, como una taza, un vaso pequeño de saliva. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa escasez de saliva? Y no solamente en cantidad, sino en calidad. Entonces, nosotros tenemos una inadecuada iniciación de la digestión, porque en la saliva existen enzimas para quebrar como las harinas o los carbohidratos. Ahí es donde empezamos la digestión, pero si no tenemos la cantidad, entonces eventualmente eso puede empezar como alteraciones en la digestión o inclusive hasta gastritis. También tenemos un vaciado gástrico retrasado. ¿Eso qué quiere decir? Que como que nos sentimos pesados, como que comemos y como que la comida no baja y no baja. Es como ahí. Y sentimos como el estómago así pesado y a veces como glotón, pues como que lo tenemos distensionado. Dificultad para tragar porque no hay lubricación. También hay crecimiento bacterial y de cándida en la boca. Entonces muchas veces tenemos como esa capa blanca en la lengua
que puede indicar que tenemos, digamos, cándida, porque no hay esa protección que nos da la saliva. También hay mucha caries, entonces constantemente estamos donde los dentistas. También hay una sensación de quemazón en la boca, como que parece que hay veces en que cuando la inflamación está alta, como que todo lo que comemos nos quema. No sé, a mí me sucede eso, y también lo he escuchado en otros pacientes. También en los pacientes con síndrome de Sjögren hay un alto riesgo de lo que se dice el síndrome de colon irritable. Y también hay, de hecho, una alta incidencia de enfermedad celíaca, que es pues la reacción que tiene el intestino cuando se consume gluten. Entonces, yo hablaré un poquito más de eso más adelante. Y a la final también ahí es como esa baja calidad de vida porque nos aislamos, no queremos comer enfrente de la gente y realmente pues la depresión que nos lleva como de tener como esa enfermedad invisible, sin cura, sin solución. Entonces a veces pues nos lleva como a ese aislamiento que otra vez alimenta ese ciclo vicioso. Entonces aquí, otra vez hablando un poquito de la saliva y por qué la traigo tanto, es mirarle todas las funciones tan importantes que a veces las personas, digamos, sanas toman por sentado. Es nomás saliva, pero es que mira la saliva todo lo que hace. Nos protege los tejidos, nos protege las mucosas de la boca, nos protege los dientes, hace pues que la boca esté constantemente pues limpia de bacterias, ayuda a la lubricación. Y es más, la saliva ayuda a que nosotros disfrutemos más de los alimentos, porque la saliva, a partir de la lubricación, hace pues que esos, que resalten pues como más los sabores. Pero como estamos secas como un desierto, entonces, o secos como un desierto, entonces realmente no podemos disfrutar mucho de los alimentos. Entonces, ¿qué traigo acá como lo que he descubierto y practico para combatir y como para convivir con este síndrome? Entonces yo tengo mis 5 R's. Entonces la primera R es reconocer. Entonces recuerdan ese círculo vicioso. Aquí inclusive está un poco más completo, donde tenemos la depresión, artralgias o dolores en las articulaciones. Muchos de los pacientes con síndrome de Sjögren también presentan la fibromialgia, que es ese dolor generalizado, neurológico, que todavía pues como que no sé, tampoco se tiene una solución. Da baja calidad de sueño, también hay marcadores de inflamación. Entonces es como reconocer qué es lo que nos está afectando, ¿cierto? Como tratar de identificar esa raíz. Entonces, en inglés hay como un acrónimo que se dice SALSA, y entonces es fácil como recordar porque lo que significa es como de alguna manera reconocer un poco algunos síntomas como de depresión. No es un diagnóstico, es solamente para identificar, reconocer. Entonces es como esas dificultades pues para dormir, esa pérdida de interés en las cosas que realmente nos causaba, que disfrutábamos. También la disminución en el apetito. Entonces, cuando hablamos de la inflamación, y esto acá lo hablamos mucho en Estados Unidos, en Canadá, lo que es la dieta estándar americana o lo que llaman the SAD diet. Entonces, porque yo digo que es triste, es muy triste porque tiene mucha inflamación. Entonces, está caracterizada pues por todos esos alimentos altamente procesados, mucha proteína animal, alimentos pues refinados, y mucha falta pues de granos enteros en la dieta. Entonces eso últimamente va a perpetuar más ese dolor y ese ciclo de dolor y fatiga. Otras teorías que hay, porque yo sí lo veo, yo lo veo más como una teoría que todavía pues están como construyendo, y es lo que se trata de la permeabilidad intestinal.
o el leaky gut, que llaman, que se dice por acá, donde están descubriendo que hay algunas partes en el intestino, ¿cierto? Que hay algunos agentes o toxinas o alimentos o patógenos, a medicamentos, que pueden como pasar esa barrera que nos proporciona pues el sistema digestivo, entrar a la, digamos, a la circulación y causar y promover mucha más inflamación. Considerando de que el sistema digestivo realmente proporciona casi el 70% de la inmunidad en el individuo, entonces por eso esta teoría a veces se hace pues como tan importante y hay personas o médicos o otros pues que se enfocan tanto, ok, bueno, ¿cuáles son las toxinas que hay en tu hogar? A qué estás expuesto, o si has estado con antibióticos, o si estás utilizando medicamentos para la gastritis, qué infecciones, ¿cierto? Pero muchas de estas cosas es una combinación de todo esto. O sea, los alimentos apenas es una pequeña parte. Entonces, una vez, digamos, que tratamos de identificar cuáles, digamos, pueden ser como esas causas de inflamación, ¿qué es lo que realmente me ayuda mucho, pues, como a controlar esa inflamación también? No solamente los alimentos, y es reposar. Entonces, como siempre, si estás trabajando, digamos, en el día, 7, 8 horas, ten presente siempre tomarte un descanso, y un descanso que sea activo, no quedarte en tu escritorio, salir a caminar un ratico, distraerte, a socializar. Después, cuando llega la hora de dormir, a aplicar lo que se dice pues la higiene del sueño. Entonces es establecer esa rutina a la hora de dormir. Entonces siempre tratando de tener esa rutina, como preparar la mente. Bueno, vamos a dormir, nos vamos a preparar. Y un ejemplo que pongo es como cuando pongo a mi niño a dormir. Entonces a las 8:30 de la noche, yo sé que le voy a dar el biberón, lo voy a cambiar la pijama, le voy a cepillar los dientes, le voy a leer un cuento y con el niño me quedo dormida. Entonces ya eso se volvió como una rutina mía del sueño. Entonces ustedes pueden identificar cuál es la mejor para ustedes. Será leer un libro, y no tanto como estar pues lejos de los dispositivos electrónicos. Otra cosa, que hay mucha gente que es muy sensible al alcohol o a las bebidas cafeinadas, entonces es recomendado no tomarlas después de las 12 del mediodía. Siempre tratando de mantener como un sueño continuo. Y otra de las cosas que también yo he incluido en mi tratamiento es la marihuana medicinal, que eso obviamente sería como otro tema para otra charla. Otra cosa que es muy importante, que a veces que nos llenamos de tanta ansiedad por lo que estamos pues, con lo que estamos viviendo, que yo hago un llamado pues como a reflexionar y a lo que se dice pues acá mindful eating o mindfulness o atención plena. Entonces es realmente estar en el momento de cuando vas a comerte un snack o la comida como tal. Trata de enfocarte en esa comida, de disfrutar el momento, porque cuando así tengas la comida más saludable, tenés tus vegetales y la carne más magra, pero si tus niveles de estrés están altos, esos alimentos el cuerpo no los va a aceptar de la misma manera. Entonces es como si tuvieras comido, no sé, un pan de queso o una torta. Entonces todo esto está conectado, no solamente pues la alimentación como tal. Entonces, ustedes en España o muchos pues en Latinoamérica estamos familiarizados con lo que es la dieta mediterránea. Y eso es lo que yo llamo a renovar, a mirar más allá de lo que es una dieta. La dieta mediterránea ha sido, yo digo que es como
el modelo de lo que, de donde se han desarrollado tantas dietas antiinflamatorias en este momento. Entonces, cuando miramos un poco como sobre la dieta mediterránea, que contiene más que todo pues, su actividad física, granos enteros, leguminosas, aceites pues como saludables, y tenemos el aceite de oliva, el aguacate, ¿cierto? También tenemos el pescado, pero también miramos pues la proteína de origen animal se va realmente reduciendo y reduciendo y se consume menos en el mes. Entonces, ¿qué nos puede realmente como ayudar un poco más? Además de implementar este estilo de vida. Pues tenemos, digamos, hierbas o condimentos o suplementos. Entonces tenemos el seaweed, esas son las algas. Entonces las algas pues también son ricas en omega 3, pero también calcio y hierro. Entonces digamos por personas que son vegetarianas o que no quieran o digamos no puedan consumir pues como los alimentos o no toleren digamos las cápsulas de omega 3 o consumir pescado como tal, puede ser una alternativa. También tenemos como todos esos alimentos que contienen los ácidos grasos omega 3 que son antiinflamatorios, ¿cierto? Como todos los pescados pues, de mar, el salmón, las sardinas. También tenemos granos, las semillas como la linaza, las semillas de camono o lo que dicen pues como de dónde vienen las semillas pues de marihuana. Y también las nueces como pueden contener más de omega 3. Hay suplementos que se dicen que puede ayudar con la restauración de la salud digestiva, que es la glutamina. Entonces, una de las recomendaciones es de 2 a 10 gramos. Esto obviamente pues que sea con asesoría con tu médico, con tu dietista para mirar si es relevante. En cuanto a probióticos, todavía no hay un probiótico específico que pueda ayudar pues con el síndrome de Sjögren's. Han habido estudios particularmente con la artritis reumatoide, pero en general probióticos que contengan lo que dice en la presentación, lactobacillus y bifidobacteria, pueden contribuir pues como a mejorar esa microbioma en el intestino. O también consumir alimentos que son ricos en probióticos, como el kefir, el yogur, esto puede ser como el repollo, en conserva, lo mismo los pepinillos, la kombucha, el kvass, el tempe y también el miso. Entonces, son alimentos que son ricos, se pueden pues como incluir en la dieta. También otros suplementos como el turmeric o la cúrcuma que pues ha demostrado un poco pues un efecto antiinflamatorio. La cosa con este suplemento en particular es que la disponibilidad pues lo que el cuerpo realmente absorbe es más bien poco. Entonces, cuando se consume en cápsulas, realmente tienen que estar suplementados con pimienta negra, que ayuda a que se absorba mejor. Pero otra de las, se debe consumir por lo menos 3 veces al día. Pero se ha notado pues que en varias personas puede causar también como dolor estomacal y no es bien tolerado. Entonces es como uno de esos suplementos que más bien, otra vez, como que lo discutes con tu médico. Es un condimento un condimento que se puede utilizar en muchos alimentos. Sí lo es, que te garantice pues que te va a proporcionar tantos beneficios antiinflamatorios. Digamos que la clave es que siempre que utilices la cúrcuma es que la tienes que consumir en algún alimento que contenga grasa, o sea, aceite, digamos, con aceite de oliva y pimienta negra.
eso va a ayudar a que se absorba un poco mejor. Entonces, ¿qué alimentos puedes evitar para restaurar tu salud digestiva? Que como dije muchas veces, cuando mejoramos como esa salud digestiva, nos ayuda como a reducir la inflamación y de alguna manera también reduce pues los niveles de fatiga. Una teoría, vuelve y juega, estas son teorías, es que inicialmente puedes eliminar como los 3 grandes que son los huevos, los lácteos, el gluten. Pero aquí tengo, este es como decimos en inglés, my pet peeve, es como lo que a mí me molesta. Entonces, como les indiqué inicialmente, los pacientes con Sjögren's tenemos más riesgo a desarrollar enfermedad celíaca, que también es otra enfermedad autoinmune, donde el cuerpo reacciona al consumo del gluten, ¿cierto? Entonces, cuando el intestino no es capaz, como digamos, de tolerar bien el gluten, empieza a dañar como esas células del intestino, las empieza a aplanar, entonces no hay buena absorción de nutrientes y entonces hay otra cascada pues de complicaciones. Entonces, mi recomendación si van a iniciar una dieta sin gluten, es que se hagan la prueba de que por lo menos te miren si tenés anticuerpos de la enfermedad celíaca o te hagan una endoscopia para determinar de que tampoco pues tengas la enfermedad celíaca. Porque el problema es que una vez empiezas a eliminar el gluten de tu dieta, y si de pronto tienes la enfermedad celíaca, entonces automáticamente el intestino se mejora y se alivia. Entonces, cuando te hacen el examen, puede que te dé como un falso negativo. Entonces, ahí esa es realmente como la recomendación grande, que si se van a empezar una dieta sin gluten, así sea temporal, como para mirar cómo reacciona tu cuerpo, hazte la prueba para enfermedad celíaca. También mira cuáles son como ingredientes ocultos. Hay veces cuando uno compra alimentos, uno no ve necesariamente este alimento contiene huevo, pero digamos puede tener albúmina o coagulante o emulsificantes. Y aquí me disculpan por el inglés. Entonces, en los lácteos también se ven como proteínas de caseína, lactoalbúmina, lactosa, o que dicen que hay ingredientes de leche modificada, caseinato de potasio. Entonces, todo esto son ingredientes derivados de lácteos. Y con el gluten, pues todo lo que tenga que ver con cebada, el mismo cuscús, el camut, la malta, que está pues hecha de cebada, la avena que es contaminada de gluten. ¿Qué más puede servir como para calmar ese sistema digestivo? Eso lo he aprendido en el sentido de que evitar bebidas y comidas frías. ¿Y por qué? Inicialmente, como les dije, nosotros tendemos como a no vaciar pues como el estómago normalmente. Normalmente el estómago se debe vaciar, digamos, a las 2 horas, con un vaciamiento completo a las 4 horas, pero a las 2 horas uno ya debe empezar a sentirse más bien livianito después de haber comido algo. Pero si nosotros al mismo tiempo que estamos comiendo, tomamos una bebida muy fría, entonces de hecho ayudamos a que ese vaciamiento gástrico se demore mucho más. Entonces sentimos esa sensación de pesadez por más tiempo. Entonces las bebidas frías también pueden retardar la digestión. Entonces, en días en que te sientes indispuesta o indispuesto, que sentís como que la inflamación está pues por las nubes, trata de consumir alimentos que estén a temperatura ambiente o calientes para mejorar la digestión. Siempre hay alimentos que también facilitan la salud digestiva, entonces tendré en cuenta incluir alimentos con proteína de buena calidad, como son pues, las carnes magras, principalmente lo que son pollo, pavo, realmente en muy pocas cantidades lo que tiene que ver con las carnes rojas o el cerdo,
porque hay un contenido de ácidos que llaman los ácidos araquidónicos que pueden ser, que pueden promover la inflamación. Obviamente, pues como el consumo de frutas y vegetales, pero cuando consumes esas frutas y vegetales, idealmente consumir vegetales que sean cocidos, que sean pues suaves, fáciles de masticar, porque entonces eso ayuda a que el estómago no tenga pues que trabajar tan duro y te ayuda a manejar pues si tienes problemas de gastritis. También las nueces y semillas y aceites pues que son altos en antioxidantes como el aceite de oliva pues extra virgen, aceite de aguacate y utilizar pues saborizantes y condimentos naturales. Entonces hablamos un poco pues de las proteínas, tratar de incluir más pues como lo que se dice pues la dieta basada en plantas, como tratar de utilizar más las leguminosas, pues los frijoles de la abuelita, el blanquillo, garbanzo, lentejas, la soya, no tener pues como mucho miedo de la soya, el edamame es súper rico. Las carnes, como dije, el pollo, el pavo, el cordero son, digamos, más aceptables y más, más digeribles, diría yo. El hecho de que consumas alimentos sin gluten o granos sin gluten no quiere decir que tienes que comer alimentos altamente refinados. Entonces, porque muchas veces cuando uno compra que galletas sin gluten, que esto tienen que adicionar mucha más grasa, otros aditivos para que sepan rico. Entonces, lo mejor es tratar de cocinar, utilizar granos o pseudogranos, como dicen, enteros sin gluten, como el amaranto, el arroz integral, el alforfón, mijo o quinoa. Cuando hablamos de frutas y verduras, entonces siempre decimos, que comas de sus frutas y sus verduras, pero realmente aquí yo trabajo es como el arco iris de esas frutas y verduras y por qué son tan importantes. Una de mis favoritas, digamos que ayuda mucho pues como a la salud oral, es el licopeno, o sea, el antioxidante licopeno que se encuentra más que todo en los frutos o en las frutas o verduras rojas, ayuda mucho como a reducir la inflamación en la boca. Pero también pues entiendo que digamos el tomate es uno de esos alimentos que o lo amas o lo odias, o sea, o te cae bien o te cae mal. Entonces mirar a ver cuáles son los alimentos como que mejor toleras y si no lo puedes comer fresco, cocínalo un poco y verá que lo puedes tolerar un poco mejor. Te voy a pasar, pero no me quiero pasar de tiempo. Entonces, hablando un poquito de aceite de oliva, y seguramente ustedes para allá de España me pueden dar mejores consejos acerca del aceite de oliva, porque me tomó muchísimos años acostumbrarme al aceite de oliva, no me gustaba, pero ya lo adoro y lo utilizo para todo. Porque le digo yo que el aceite de oliva es como la niña bonita de la dieta mediterránea o de las dietas antiinflamatorias, es porque no solamente el contenido de las grasas saludables, sino las de los antioxidantes que contiene el aceite de oliva ha probado pues tener una reducción en la inflamación. Pero cuando compras y almacenes el aceite de oliva, tenés que tener en cuenta varias cosas. Entonces, la edad del aceite, la exposición al calor, al aire y la luz. Cuando compres el aceite de oliva, mira que no tenga más de 18 meses pues, de haberse producido y cuando lo llegues a la casa, almacénalo en un lugar fresco y oscuro. Con la hidratación, obviamente nosotros estamos sedientos de por vida, por lo menos así me siento yo, desde que tenía, no sé, 8 o 10 años. Pero entonces la hidratación es muy importante y a veces podemos como tomar ventaja pues de esa hidratación, de hacer batidos de frutas con yogur natural o yogur griego, ¿cierto? Que nos puede ayudar también a dar un poco de proteína. Si no toleras pues la lactosa o los lácteos, entonces utilizar bebidas de almendras, soya, semilla, de cánamo, eso fue lo que
lo que encontré como hemp milk, lo que viene pues como de la planta del cannabis. Y verifica que no se contenga el aditivo de carragenina, porque este es proinflamatorio. A mí también me gusta hacer como infusiones con arándanos, entonces pongo arándanos o fruta en mi agua, o pepino, o menta, como para refrescarme y tener pues no la sensación de solamente tomar agua, sino pues como algo refrescante y rico. En cuanto a comer bien, otra vez, todo está conectado. Recuerda pues que el cerebro y el sistema digestivo están conectados. Es como dicen pues que el sistema digestivo es como un segundo cerebro. Entonces, permítete 15 o 20 minutos para disfrutar tu comida sin distracciones o las distracciones puede ser socializar con alguien, pero lejos del celular o ese tipo de distracción. Es importante sentarte bien en posición erguida, porque entonces así evitas la presión en tu abdomen. Y recuerda que la digestión empieza en tu boca, entonces comer despacio y masticar bien los alimentos, lo que más puedas. Porque yo sé que con el Sjögren's muchas veces estamos pasando la comida con agua, entonces por eso es mejor como escoger alimentos que sean más bien cocidos y suaves. Disfrutar la actividad física. A mí me encanta la zumba, me encanta ir a los mercados, y este es el último que yo digo que es como reenfocarte, y aunque aquí los mensajes pues están en inglés, realmente lo que dicen es que muchas veces nosotros tenemos como tantos pensamientos negativos y no somos como tan duros con nosotros mismos porque tenemos estas condiciones. Entonces, una de las frases que más me gustan es como háblate a ti mismo o a ti misma, como tú le hablarías a alguien con amor. Entonces, si tienes a tu esposo, a tus hijos, ¿cómo le hablas a ellos? Si les hablas con amor, de esa misma manera, háblate a ti mismo. Entonces, eso era lo que quería compartir, como que no olvides las 5 R's, a reconocer, a cuáles, digamos, las causas, lo que está pasando con esa inflamación, tomar el tiempo para reposar, descansar, tener un sueño restaurativo, creo que es, a reflexionar, a renovar con una alimentación, digamos, pues más variada, incluir un poco de los condimentos o suplementos que sugerí, y reenfocar esos pensamientos negativos. Entonces, muchas gracias. Aquí están. Si tienen preguntas, escríbanme a este correo electrónico. Yo estoy en Instagram. Estoy tratando de publicar un poco más en español. Mucho, pues, y hace poco empecé la cuenta. Yo como que volví a resucitar. Entonces, eso es lo que tengo para compartir con ustedes hoy. Espero que haya sido de ayuda. No me podía ver, yo no me podía ver, solamente podía ver la presentación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Cristina. Ha sido una presentación fantástica. Vamos a proceder ahora a las preguntas que hayan. Vamos a ver. Bueno, aunque ya lo has comentado, alguna pregunta, si recomienda reducir el gluten sin dejarlo completamente. Sí, entonces, como retomando ese tema, personalmente yo he tenido que luchar mucho con ese gluten. Yo sí consumo una dieta sin gluten, pero pues tuve la consideración de hacerme todas las pruebas de que no tuviera la enfermedad celíaca. Desafortunadamente yo sí cometí el error de que consumí una dieta sin gluten. Me sentí mucho mejor como en mis síntomas digestivos. Entonces ya después cuando me dijeron que tenía que hacerme la endoscopia para tomarme las muestras, para mirar si sí tenía la enfermedad celíaca, cuando fui estaba limpia. Decía, no, estás negativa, pero tienes que hacer lo que dicen acá, el gluten challenge, como que tienes que consumir otra vez gluten por 4 semanas
para mirar a ver si tienes una respuesta inflamatoria. Entonces yo dije, no, no, no quiero. No quiero. Me hicieron la prueba genética y tengo pues los genes para desarrollar la enfermedad. Entonces, por eso digo que aprendan de mi experiencia y háganse la prueba, porque entonces quedas como con esa inquietud. Porque si de pronto tenés la enfermedad celíaca y no eliminas el gluten completamente, vas a causar daño al intestino y ese daño más adelante hasta puede causar cáncer. Entonces es una enfermedad muy seria. Por eso digo yo que sí, que tengan presente eso. Cuando te diagnostiquen o vayas a ver a tu reumatólogo, me pueden mandar con un gastroenterólogo. Yo quiero como hacerme esa evaluación. Bien, pero tú recomiendas hacerse esas pruebas de la celiaquía antes o después de empezar la dieta. Antes de empezar la dieta. Muy Definitivamente bien. Antes de empezar la dieta. Antes de empezar la dieta, porque se necesita por lo menos, si no consumías gluten, necesitas reintroducir el gluten por lo menos otro mes para mirar si hay inflamación. Entonces... ¿Y has tenido problemas con las histaminas? ¿Con las histaminas? Sí. No, yo pienso que con lo que tiene que ver con las histaminas es algo muy individual. La verdad, cuando desarrollamos enfermedades autoinmunes, ellas vienen en pareja, en conjunto, eso es una banda. Y entonces hay veces que desarrollamos también muchas sensibilidades pues, alimentarias. Entonces, las histaminas es una de esas. Yo personalmente no he tenido problemas con las histaminas. Esa pregunta me parece muy buena, la de la dieta libre de FODMAPs, que son la dieta pues libre de las fibras fermentables. Y sí he tenido experiencia y más bien exitosa, podría decir, porque muchos de nosotros también experimentamos el colon irritable y esta dieta ya ha pasado pues que hay muy buena evidencia de que ayuda a controlar los dolores del colon irritable. Y de la misma manera, como muchos tenemos fibromialgia, entonces como que cuando se reducen los síntomas del colon irritable, también se empiezan a disminuir los síntomas de la fibromialgia. Esa es una relación muy interesante. Entonces sí, o sea, yo apoyo la dieta libre de FODMAPs. Por ejemplo, las personas que, digamos, no están bien familiarizadas con esta dieta, prácticamente es como eliminar esos alimentos que pueden causar, pues, como fermentación y te pueden dar en el intestino. Entonces, pueden ser alimentos saludables como la manzana, las peras, los champiñones. Entonces, alimentos como esos te pueden de hecho ocasionar malestar pues en el intestino, diarrea, estreñimiento, los lácteos, hay algunos granos que no solamente contienen gluten, pero también pues esos azúcares que son fermentables pueden causar ese daño. Entonces, muchas veces lo que sucede es que cuando empezamos esa dieta libre de FODMAPs, eliminamos alimentos libres, eliminamos alimentos con gluten. Entonces, por eso es que tenemos esa sensación de que la dieta sin gluten nos hace sentir muy bien. Pero realmente, ¿es la dieta sin gluten o es la eliminación de todos esos azúcares que se están fermentando en el intestino? Entonces, ahí es como lo que tenemos que identificar y identificar cuáles son los alimentos, o sea, cuáles son los que a ti personalmente te hacen daño. Puede que a mí me hace daño el gluten, bueno, pero puede que a ti no. Y entonces consumir un poco de gluten no te va a hacer daño. Bien. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Comer poco o nada de harinas, aunque sean sin gluten? No las harinas, digamos que no lo llamemos harinas tanto, sino pues como esos granos enteros
que no solamente, que nos proporcionan buena fibra. Yo todavía los incluiría pues como lo que mencioné antes, a los granos enteros, pues inclusive de trigo, a lo que es la quinoa, la avena pues entera, todos esos granos enteros son tan importantes porque proporcionan no solamente fibra, que nosotros la necesitamos para mantener ese intestino pues funcionando bien, pero también contienen muy buen contenido de vitaminas del complejo B que suministran muy buena energía. Entonces, y nosotros estamos fatigados constantemente, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la adición de un poco de estos granos enteros, digamos, por lo menos en 2 comidas principales en el día, me parece importante. O sea, yo no los elimino completamente. Bien, ¿y qué opinas sobre los polialcoholes o los polioles? ¿Cuál es esa? Los polialcoholes o polioles. A los polioles. Entonces, eso también hace como parte de los alimentos pues fermentables, ¿cierto? Los polioles. Entonces, en esas están lo que son si te entiendo bien, a ver, polioles. Yo creo que te voy a responder a eso más adelante porque tengo que confirmar. Estoy aquí como pensando en inglés y en español. Ay, qué pena. Vale, no te preocupes. ¿Y qué opinas de los lácteos? ¿Es igual de malo para la inflamación un yogur que tiene fermentos lácteos que un trozo de queso? Ay, no, yo diría que no. A mí me gusta siempre, a mí me gusta mucho pues como los principios pues de la dieta mediterránea y una de las cosas que ellos utilizan son los lácteos fermentados principalmente, no tanto la leche líquida. Entonces los lácteos fermentados como el yogur o el kefir o los quesos que son como más maduros es una buena forma de incluir probióticos en tu alimentación. Porque si yo me pongo a pensar, Jenny, nosotros tenemos tantos tratamientos costosos, ¿cierto? Que ponernos a consumir como suplementos extras y eso. Entonces uno como que tiene que elegir, bueno, me compro las gotas o me compro este suplemento que vale $200, no sé. Entonces sí, lo que podemos tener más que todo pues como de los alimentos sería lo ideal. Además, cuando consumimos los alimentos pues fermentados o los lácteos fermentados, la lactosa o el azúcar que contiene en esos lácteos ya empezaron como el proceso de digestión por esa bacteria. Entonces es un poco más manejable a nivel pues digestivo. A mí también me gustan este tipo de cosas para mejorar los niveles de proteína. Hay veces que hay días en que la energía no es la mejor y a mí me gusta tener como yogur natural o yogur griego para hacerme un batido y asegurarme de que por lo menos tengo mis semillas de linaza, mi yogur, mi leche y por lo menos siento que pude como nutrir bien mi cuerpo mientras que combato pues como ese proceso de inflamación. ¿Y cómo explicarías tú a una persona, hablabas del kéfir hace un momento? El kéfir se supone que te ayuda mucho a la digestión, bueno, tiene muchas propiedades interesantes, pero sin embargo algunas personas toman el kéfir y les produce exactamente aquello que quieren evitar. Unos calambres estomacales bárbaros, mucho dolor, una descomposición brutal. ¿Eso a qué se debe? Pienso que es como al grado pues del yeast, pues como de la levadura pues del kefir, porque en el kefir personalmente a mí me gusta porque tiene muy bajo contenido de lactosa, pero entonces hay como que tenemos que mirar, ¿es el kefir casero o es el kefir comercial? El casero. El casero. Entonces mira que en el casero tenés como que controlar la cantidad pues de la levadura pues que tenés que poner con la leche, porque hay veces si hay una cantidad extra, digamos el cuerpo no lo tolera, entonces ahí es como te pueden tener las consecuencias. Hace muchos años, te confieso, Johnny, que no consumo kefir casero, desde mi abuelita. O sea, hace muchos años que me vine de Colombia, entonces realmente recuerdo que nosotros utilizábamos mucho ese kefir en
en poblaciones pues, en poblaciones pues como, digamos, de bajos recursos, porque era pues una manera como de restituir o proporcionar pues como esos probióticos. Pero la verdad a veces es como la manipulación de esa levadura, el nivel de higienidad, de sanidad, la cantidad que le vas a poner. Entonces es como digamos que tienes que probar entre la cantidad, de dónde proviene ese kefir, de dónde proviene la levadura, porque no hay como control. Tú eres la que estás como en ese control de lo que agregas en el kefir. Entonces, es complicado realmente medir, Jenny, porque ¿cuánta cantidad están utilizando para el kefir? ¿De dónde proviene? Bueno, vamos a decir que es un kefir que se comparte en familia, pongamos, pues lo toman en familia y bueno, pues y te dicen, bueno, oye, mira tú, que como siempre estás con los problemas del estómago, prueba y ya verás tú lo maravilloso que es esto. Y claro, voy y me lo tomo y aquello inenarrable, pero no solamente una vez, ¿vale? Porque lo he intentado en otras oportunidades y alguna vez pues ha sentado bien, pero en otra oportunidad la mayoría de las veces muy mal. Entonces, ¿a qué se debe? Y ahora ya no refiriéndome al kéfir propiamente dicho, sino a otros alimentos. ¿A qué se debe que en una época te sienten muy bien las fresas, por ejemplo, y en otro momento te comes una fresa y ala, la lengua rota? Y hoy, realmente, Jenny, no tengo respuesta para eso porque también la he convivido y tengo la experiencia de que un día me como un tomate muy rico y al otro día no lo quiero tocar. Pero yo creo que realmente es innato a esa respuesta inmunológica o inflamatoria que de pronto estemos pasando y que también cambia inclusive cambia por temporadas. Entonces, por decir algo, pues aquí en Canadá que tenemos las 4 estaciones, lo que tiene que ver abril y mayo, cuando se está cambiando como de la primavera al verano, mejor dicho, no es bueno para mí. Entonces, yo siento que también si hay como más alérgenos en el ambiente, eso también puede estimular como respuestas inflamatorias en nosotros. Y a veces no sabemos esa respuesta qué va a ser. Puede ser a una toxina o un elemento en la casa, o puede ser a un alimento que anteriormente tolerabas bien. Entonces, y con ese concepto, perdón, termino. No, bueno, con ese concepto tú recomiendas sería recomendable realizar, por ejemplo, una dieta con ayunos intermitentes para ayudar a limpiar el organismo. Son teorías. Oye, pero estas están llenas de buenas preguntas, ¿no? Van a mandar a hacer un doctorado. Es que bien sabes que las pacientes con Sjögren investigamos mucho, nos pasan tantas cosas, tenemos que probarlo todo porque queremos sentirnos bien, evidentemente, porque claro, tu médico te puede decir una cosa, esto lo hemos vivido todas. Y entonces, pues, de allí nuestras preguntas, lo sabes bien. Sí. Mira, lo que pasa con estas dietas, lamentablemente, como las investigaciones o los estudios que hacen, empiezan como con los pacientes de artritis reumatoide, ¿cierto? Uh-huh. De pronto, por allá, se acuerdan de nosotros, del síndrome de Sjögren. Entonces, en este momento, de hecho, yo estoy como escribiendo unos blogs con estudiantes de nutrición y estamos haciendo como una crítica a esas diferentes dietas con personas pues con enfermedades autoinmunes como la de nosotros, el síndrome de Sjögren o la artritis reumatoide. Entonces, esto es un tema interesante, lo del ayuno intermitente. Hay varias facetas del ayuno intermitente, como han leído, ¿cierto? Entonces y realmente como la base de ese ayuno intermitente empezó como con principalmente pues con la religión de Ramadán o con la religión musulmana, donde ellos ayunan por un mes entero, todo el día, sin agua y sin comida. Entonces, ellos empezaron a mirar que durante ese tiempo había pues como una disminución en los marcadores de inflamación.
Entonces, como a veces ese ayuno es insostenible por largos periodos de tiempo, entonces empezaron como a modificar ese ayuno intermitente, como bueno, se ayuna 2 días y después empezamos a comemos 2 días. Pero entonces yo pienso que si van a hacer un ayuno intermitente, no me parece mala la idea. A mí, de hecho, estoy intrigada especialmente por uno de las facetas, que es el ayuno intermitente dicen 16-8, ¿cierto? Entonces, ayunas por 16 horas y comes como en una ventana de 8 horas. Entonces, la recomendación es de esas 16 horas que sea más que todo el tiempo en que estás dormido, ¿cierto? Entonces, paras de comer a las 5 o 6 de la tarde y después dejas de comer o de beber, aunque eso de beber para nosotros es como imposible, tomar agüita, sí, y, y consumir, pues, empezar el desayuno a las 16 horas, cuando hayan pasado esas 16 horas, de pronto puede ser las 9, 10 de la mañana. Yo diría que en esa ventana de las 8 horas, consumir esos alimentos pues que tienen propiedades antiinflamatorias. No porque estás ayunando vas a empezar a comerte todas las empanadas en esas 8 horas, porque, no, ya estoy bajando la inflamación por la noche. No, la idea es como complementar lo que es esa dieta pues antiinflamatoria o los principios de esa dieta antiinflamatoria con el ayuno intermitente. Ese sería como un experimento que es una propuesta, pero realmente no hay estudios pues como validando el efecto de ese tipo de intervención en pacientes pues con enfermedades autoinmunes. Pero yo pienso que ese sistema pues de las 16 y 8 es razonable. Pienso que se puede hacer. Mi esposo es musulmán y mi familia pues ellos son musulmanes. Entonces yo he visto que yo he visto como los cambios que suceden cuando ellos ayunan y son muy positivos. Pues yo realmente no tengo como nada en contra. A mí me parece que es algo que tiene como buen pronóstico en el futuro, digamos. Muy interesante. Mira, volviendo a los polialcoholes y a los polioles, ¿vale? Los polialcoholes son lo que contiene el xilitol, el mannitol, el sorbitol, ¿vale? Sí. Y algunas personas, sabes que muchas veces no podemos llevar el agua a cuestas, si estás hablando mucho, y a veces es más práctico meterte un chicle o un caramelo, según qué caramelo, ¿no?, en la boca y tener una jornada, pues, en un tiempo determinado muy bien. Pero, sin embargo, a algunas personas no les sientan bien esos polialcoholes, ¿no? Polialcoholes o polioles. Entonces, ¿qué otro sustitutivo habría para reemplazar a estos azúcares? Bueno, vamos a llamarlo sustitutivos del azúcar, que se utilizan. Que son principalmente como que buscas en el chicle o esos dulces para mejorar la salivación. Sí, y también los incluyen en algunos alimentos vienen endulzados con estos edulcorantes, ¿no? Entonces, pero no a todo el mundo le sienta bien, evidentemente. O sea, ¿qué sería lo recomendable? No sé, se me ocurre, la remolacha, por ejemplo, es un azúcar. No sé si aplica o no aplica, no sé. A ver, como en ese sentido, no, ya como que, ya resucité, como que me volví. Entonces, sí, los polioles y los sorbitoles, sí estaba pues como pensando en eso, lo que es el xilitol, que realmente es recomendado inclusive por los dentistas porque ayuda a reducir la caries y también estimula la producción de saliva. Entonces, a veces es pues como algo muy recomendado en pacientes pues con boca seca o poca salivación. Personalmente, Yanni, yo te confieso, yo no soy muy amante como de los edulcorantes o los sustitutos del azúcar. Yo trato como de utilizar alimentos o frutas o frutas, como decís, la remolacha, que son naturalmente dulces.
¿cierto? Entonces incluyo o los mezclo en mis batidos. Y si voy a utilizar de pronto un dulce cualquiera, me gusta utilizar la miel o la miel de maple, pues que nosotros tenemos mucho aquí en Canadá. Entonces, la miel de maple, de hecho, inclusive es mucho más tolerable que la miel de abejas. Entonces, bueno, cuando se trata, pues, como si del xilitol, del manitol, del sorbitol, a veces es la cantidad que te consumís. Tengo entendido, pero te tendría que confirmar. Creo que son como 10 gramos, de 10 gramos al día va a ocasionar dificultades o molestias pues intestinales. Eso pues casi creo que está documentado, que cuando consumes más de esos alimentos te produce malestar estomacal, y si tenés síndrome de colon irritable, mucho más. Porque como te dice, alimentos como los champiñones, de hecho tienen sorbitol, tienen polioles. Y uno dice, no lo va a tener. Entonces, realmente no he encontrado como otro sustituto. Yo recuerdo hace algunos años que fui a la conferencia de pacientes en Estados Unidos y tenía una empresa, estaba desarrollando como un chicle hecho de té verde. Y el té verde, han habido estudios, que inclusive la presidenta pues de acá de la Sociedad de Sjögren's, ella es inmunóloga y hace estudios con pacientes de Sjögren's, y ella identificó que cuando se consume el té verde, ayuda a disminuir la inflamación en la boca, en la mucosa oral. Entonces, pero ella decía que cuando tomamos el té verde, tratar de no tomarlo no muy fuerte, o sea que una tisana o una bolsita pues de té verde, o si utilizas más bien pues como la hoja, se puede utilizar por ahí 4 veces en el día, porque realmente lo que querés hacer la infusión es solamente 1 minuto. Porque cuando lo consumís muy fuerte es casi como consumir café, en el sentido de que sentís como más esa sequedad en tu boca, entonces esa sensación es más incómoda. Pues qué interesante. Oye, ahora cambiamos un poquito el tema. Es que una compañera, Rocío, nos comenta que cuando ella come fresas, tiene un ataque de blefaritis. Oye, que nunca había escuchado eso. Pues yo tampoco, la verdad es que no. Y la verdad es que suena más como una alergia. Suena más como una alergia. Cuéntanos un poco, Rocío. ¿Estás por ahí? Sí, pues sí. Ya hace años que me pasa y me di cuenta, y además conozco a otra señora que también le pasa. ¿Verdad? Que las fresas tienen algo que a mí me irrita los ojos y me inflama los párpados. Bueno, pues no, fresas. Para mí suena más como esa respuesta inmunológica, más como una alergia alimentaria. Pues ojalá pues que no se te vaya a inflamar tu boca ni nada, pero yo sí he escuchado, a mí me sucede con el kiwi. No los ojos en particular, pero la boca. Ya. Sí, a mí también con las nueces las llevo fatal. Sería lo más razonable en la boca, ¿no? Más que en los ojos. Más que en los ojos, sí. Muy interesante. Pero también me pasa con el azúcar, ¿eh? Los días que tomo mucho bollo, mucho donut y días de ansiedad que como sin mindfulness eating, tengo los ojos muchísimo peor. O sea que ese es tu foco de inflamación. Sí. Tus ojos es tu foco de inflamación. ¿Y tus ojos son secos también? Sí. Sí. Sí, llevo tapones en los 4 lagrimales porque no produce lágrima. Sí, lo mismo por acá. Y por acá hay unas gotas súper costosas, no sé, pues como el Restasis, allá existen, ¿cierto? Y hay otra también, mejor dicho, pero para lo que yo siento, Rocío, es eso, que tu enfoque de inflamación son tus ojos. O sea, es como cuando la inflamación tuya está alta, ¡pum!, te ataca los ojos. Totalmente, sí. Porque ahí es donde de pronto tenés, porque aquí nosotros tenemos esa acumulación de linfocitos, ¿cierto? Lo tenemos en la boca y lo tenemos aquí en los ojos, que es donde más lo producimos. Entonces ahí es donde más respondes a la inflamación. Muy interesante. Sí, la verdad es que mira, Esther nos comenta de que pregunta si tiene alguna relación ingerir alimentos con una mejora de la sequedad ocular, porque a ella cuando está muy mal de los ojos,
por sequedad, parece que se le mejoran. Explícate un poco mejor, Esther. Activa el micrófono. ¿Dónde está Esther? Ya. Venga. ¿Sabes qué? Tengo que como investigar un poquito en eso porque no es la primera persona que me pregunta acerca de cuál relación hay entre los alimentos que consumimos y la sequedad de los ojos. Yo tengo entendido pues que cuando se consume las omega 3 en los suplementos que son altos pues en... no funciona el micrófono. ¿Verdad que ya? Bueno. Entonces, lo que he escuchado que realmente lo que ayuda cuando, ¿se acuerdan a ese arco iris que les mostré? Ese arco iris pues, de alimentos y de frutas y verduras. Entonces, cuando consumimos alimentos en los lados de los morados, la berenjena, las moras, la remolacha, entonces tiene como produce un tipo, proporciona un tipo de antioxidantes que antes ayuda a la salud visual, as well. También la omega 3 es como, digamos, el único suplemento que sí se ha estudiado que disminuye la inflamación en los ojos. Entonces, ese consumo, pues, de alimentos ricos en omega 3, como los que mencioné, pues, los pescados o las nueces, sí se pueden consumir. Las semillas de linaza, de chía, todas esas, pues, contienen esos omega 3 que te pueden como ayudar a disminuir esa inflamación. Como digo, no es la primera vez que lo escucho. Bueno, creo que esta será la última pregunta o la última intervención, ¿no? ¿Qué opinas sobre la dieta keto y el protocolo autoinmune, que parece que a día de hoy todavía no tiene evidencia científica? No, y no la tiene, todavía no la tiene. Entonces, por eso es que les dije, yo estoy tratando como hacer análisis, pues como de todo este tipo de dietas, como pasó con Jenny, yo me desaparecí como por 4 años, ¿cierto, Jenny? Nosotros contactamos hace algunos años. Sí. Y cuando regresé otra vez, como me infiltré otra vez en este sistema, y yo, uy, este mundo de dietas, y yo, auxilio, ¿qué pasó aquí? Entonces, realmente con la opinión que tengo yo de esos protocolos pues de autoinmune es que es muy confuso. Cuando estaba mirando el índice de la dieta antiinflamatoria, un artículo desde 2015, el listado de alimentos era listado de alimentos y listado de nutrientes. Entonces era como una mezcla ahí, tanto de alimentos y de nutrientes, como sugiriendo que además de alimentos también debes de tomarte una cantidad de suplementos. Y ahí es cuando yo como que tengo conflictos en realmente dar suplementos porque sí o porque no, sin realmente identificar una deficiencia. Entonces es muy cierto, Esther, que no, es Esther, no, sorry, Carmen, de que no existe esa evidencia científica a acuerdo del protocolo autoinmune y me parece que es muy estricto. Y hace poco creo que Jenny que me envió una copia de unos libros que yo los tengo de la solución autoinmune. Sí. Yo estoy haciendo como una revisión de esos libros porque hay algunas cosas que sí, estoy de acuerdo, pero hay otras que digo, o sea, es tanto que nos sucede con el síndrome, entonces nos tenemos que meter en una burbuja, nosotros tenemos que vivir, no. Entonces, hasta que no haya pues como una evidencia consistente, pienso que tenemos que tener mucho cuidado como en lo que vamos a consumir y lo que realmente pues, nos va a ayudar. Muy bien. Muy bien, pues... ¿Puedo comentar una cosa? Yo Claro. sí que probé la dieta keto y como bien dice, va acompañada de muchos suplementos. Entonces realmente estuve como 1 año más o menos y finalmente la dejé. No encontré la mejoría que
que pensaba. Y aparte es eso, era mucho suplemento, valía todo mucho y no me aportó los beneficios que esperaba. Entonces finalmente la dejé. Porque sí, suplementos dan muchísimos, muchos, Sí, la verdad. sí, que lo siento mucho que hayas pasado por eso, porque, y eso es lo que realmente a veces como que pone más, nos da más frustración, ¿cierto? Porque intentamos tantas cosas para tratar de sentirnos mejor, pero imagínate que un alimento, ellos actúan en sinergia, ¿cierto? Entonces, si me como una naranja, la naranja me está dando vitamina C, fibra y todo eso, pero es como todos esos nutrientes están actuando en sinergia, pero cuando separo esos nutrientes no van a actuar de la misma manera. Es como dicen cuando uno, voy a hacer aquí un ejemplo, cuando uno está utilizando la marihuana medicinal, que dicen pues que tiene ese efecto completo, es porque son los terpenos, ¿cierto? Como los aromas, el contenido como tal es el que te va a dar ese efecto, digamos, terapéutico, no solamente una parte de esa medicina, de la marihuana medicinal. Y eso pasa con los alimentos también. Por eso es tan difícil hacer estudios con alimentación y con dietas. Porque es tan variable. Mira, había dicho que para finalizar, pero es que como ayer no ha podido participar porque tiene el micrófono, le está fallando el micrófono. Ella pregunta que, bueno, si hay algún alimento que a ella le pueda dar energía. O sea, ¿qué alimentos? ¿Puedes nombrar algunos alimentos que nos proporcionen energía para combatir el cansancio? No, yo pienso que siempre como tener esa combinación de, yo creo en una poca cantidad del grano entero, como te decía, el grano entero, lo que venga de la avena como tal, si te haces una avena, poner las hojuelas de avena. No sé si allá en España hace como el porridge, me dicen acá, es como un... Sí, como una especie de engrudo, una especie de mazamorra, ¿no? Vale. Así. Eso. Como este tipo de engrudo. De hecho, es una como de las cosas que a mí me gusta como utilizar, hacer como ese tipo de engrudo con, digamos, con avena o con maíz. Y a eso le adiciono lo que son semillas pues de chía o de linaza, un poco pues de como margarina vegetal pues que está hecha con aceite de oliva, pongo nueces, ¿cierto? Pero las nueces como tratar de que no tengan la cáscara porque me da dificultad pues como masticarlo, frutas pues como los arándanos o las frutas frescas que tengas, la bebida láctea o no láctea que prefieras. Entonces, a mí, ese es uno como de mis alimentos que a mí me encanta por la mañana y me da como esa energía. Y también pues como yo a través de los años, no sé si eso sucede con ustedes también, pero yo no consumo mucho vegetal crudo. A mí o sea, no soy capaz de masticarlo, me ahogo. Entonces yo siempre trato también como de incluir alimentos, lo que son las leguminosas, también siento como que me da esa energía, la leguminosa, y cuando la combino con una banana, con un banano o con platanito así como guisado, plátano maduro, guisado, en combinación con las frijoles o con garbanzos y leguminosas, o sea, siento como ese boost of energía. Porque yo creo que es como esa combinación pues de alimentos, de energía y de proteína. O sea, tenemos que combinar esos dos, la energía, la proteína y los antioxidantes. Lo que pasa es que si tú estás a media mañana, por ejemplo, ya has desayunado, ya estás ya fenomenal, y resulta que estás a media mañana y de pronto te viene una cosa de cansancio que dice, yo le llamo los 100 kilos de patatas que te tiran hacia abajo y que yo de aquí no me puedo mover, por Dios, ¿no? Es que entras como en un estado catatónico. Es que de pensar que me voy a tomar, me podría valer, por ejemplo, tomarme un yogur con bífidus de estos
y ponerle estos cereales que tú mencionas, que sería lo mismo, más o menos. Sí, también a un yogur también es un muy buen vehículo, ¿cierto? Porque el yogur no solamente tiene pues como la grasa. Personalmente yo no utilizo yogures bajos en grasa porque pienso que no te dan como esa saciedad, ¿cierto? O sea, un yogur pues con su cantidad normal pues de grasa y igual le adicionas tus nueces y tus semillas, su fruta, un poco de granola, entonces de una. Hay veces, no sé, nosotros estamos muy acostumbrados a hidratarnos o a tomar agua, pero ya hay veces siento que no tomo suficiente agua, especialmente durante la pandemia, porque no estoy afuera, siento que yo no tomo tanta agua y eso también, uno no nota, pero eso también ayuda a agitar más la fatiga cuando no estamos bien hidratados. Es como pensar en eso, si estoy tomando suficiente líquido. Bueno, pues nada, oye, que ha sido una charla muy, muy interesante. Yo creo que lo hemos aprovechado bastante. Y bueno, darte las gracias por este tiempo y en nombre de todas. No, muchas gracias por tenerme acá. Es como un placer hablar, digamos, de lo que vivo, de lo que he experimentado, de lo que sé como nutricionista, pero pienso que tiene valor cuando habla pues como de la experiencia como paciente, porque no es fácil, la verdad no es fácil. Efectivamente, conseguir que comprendan tus dificultades de tragar, la necesidad de beber agua, la necesidad de comer con los líquidos, la necesidad de cosas que nos pasan, cosas tan raras. Algunas pueden decir, mira, es que yo no puedo comerme una lechuga porque me sienta mal. Y claro, te miran con una cara rara y dice, pero ¿cómo te va a sentar mal una lechuga si la pobre lechuga no tiene ni sabor, ¿no? Pues nada, me sienta mal. Entonces, sentirnos comprendidas, la verdad que es bueno para todos, aliviar el estrés. Bueno, Cristina, encantada de haber hablado contigo, encantada de estar en este foro y ya nos despedimos. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.